Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, el chismorreo jugoso y por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que ha tenido a todos al borde de sus asientos, una historia de amor, desamor y potencialmente un nuevo comienzo. Estamos hablando por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó el mundo con su química en Senkalkapm, y que incluso después de su separación, sigue generando olas de pasión y especulación. Hoy vamos a diseccionar las últimas noticias, los rumores más candentes y las señales que apuntan a que sí, podría haber una reconciliación en el horizonte. Pero antes de que empecemos a celebrar y desempolvemos nuestros sombreros de fiesta, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre esta saga y, por supuesto, sobre muchas otras noticias del mundo del entretenimiento. Así que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Bien, ahora que tenemos eso cubierto, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de fascinación pública desde el principio. Su romance en la pantalla se extendió a la vida real, y los fans de todo el mundo se enamoraron de su amor genuino y su adorable dinámica. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles, y después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación. La noticia devastó a muchos, pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo, y en el caso de Kerem y Hande, parece que el tiempo también podría estar abriendo la puerta a una segunda oportunidad. En las últimas semanas, hemos visto una serie de eventos que han alimentado los rumores de reconciliación. Primero están las interacciones sutiles en las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, ambos han dado me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, y han sido vistos dejando comentarios crípticos que muchos interpretan como mensajes dirigidos el uno al otro. Sé que suena como chismorreo de instituto, pero en el mundo de las celebridades estas pequeñas señales pueden significar mucho. Luego están los avistamientos. Ha habido informes de que Kerem y Hande han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. Un café aquí, un restaurante allá, nada confirmado, pero lo suficientemente sospechoso como para hacer que las alarmas de los fans se disparen. Algunos incluso han llegado a afirmar que los vieron juntos en secreto en el extranjero, intentando mantener un perfil bajo lejos de los paparazzi turcos. ¿Será cierto? Por supuesto, todo esto podría ser pura coincidencia. Después de todo, Estambul es una ciudad relativamente pequeña, y es inevitable que las personas que se mueven en los mismos círculos sociales se crucen de vez en cuando. Pero la intensidad de los rumores y la persistencia de las señales sugieren que podría haber algo más en juego. Además, vale la pena considerar que tanto Kerem como Hande han estado relativamente callados sobre sus vidas amorosas desde su separación. Ninguno ha sido vinculado románticamente con nadie más de forma seria, lo que lleva a muchos a creer que podrían estar guardando la esperanza de una reconciliación. Y ahora, llegamos al punto central de nuestro argumento, la madurez. Ambos actores han crecido considerablemente en los últimos años, tanto personal como profesionalmente. Han enfrentado desafíos, han aprendido de sus errores y se han convertido en versiones más fuertes y seguras de sí mismos. Quizás con esta nueva madurez estén mejor equipados para manejar los desafíos de una relación y construir un futuro juntos. Pensemos por un momento en la presión que enfrentaron mientras estaban juntos. Ser una de las parejas más queridas de Turquía debe haber sido abrumador. La constante atención de los medios, las expectativas de los fans y la dificultad de mantener la privacidad deben haber pasado factura. Ahora, después de un tiempo separados, tal vez hayan podido reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no funcionó, y están listos para intentarlo de nuevo, esta vez con una perspectiva más realista y una comprensión más profunda del otro. Otro factor importante a considerar es su innegable química. Incluso después de su separación, los fans han seguido hablando de la conexión especial que comparten Kerem y Hande. Era evidente en la pantalla, pero también se manifestaba en sus entrevistas, en sus interacciones en las redes sociales y en la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Ese tipo de conexión es rara y valiosa, y no es fácil de encontrar en otro lugar. Por supuesto, también hay que ser realistas. Una reconciliación no está garantizada. Puede que Kerem y Hande simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente, o que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos y simplemente se estén cruzando en el camino.
Sin embargo, la cantidad de evidencia circunstancial y la pasión con la que los fans siguen apoyando su relación sugieren que hay algo más en juego. Pero, ¿qué pensarían los fans si realmente volvieran? Bueno, la respuesta es obvia, sería una locura total. Las redes sociales explotarían, los medios estarían enloquecidos y la alegría sería palpable en todo el mundo. Sería como un cuento de hadas hecho realidad, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Imaginemos por un momento las posibilidades, nuevas fotos juntos, entrevistas reveladoras, tal vez incluso un nuevo proyecto en el que puedan trabajar juntos. Sería un sueño hecho realidad para los fans que han seguido su historia desde el principio. En resumen, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es compleja y llena de matices. Si bien no podemos afirmar con certeza que están juntos de nuevo, las señales son lo suficientemente intrigantes como para hacernos creer que hay una posibilidad real de reconciliación. La clave será esperar y ver qué depara el futuro. Hemos analizado las interacciones en redes sociales, los avistamientos misteriosos, su madurez individual y la innegable química que comparten. Todo apunta a que, aunque la llama se apagó, las brasas siguen ardiendo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Recuerden que esto es solo especulación basada en la información disponible, y el futuro de Kerem y Hande está solo en sus manos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué señales creen que son las más reveladoras? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Tenemos mucho más contenido interesante planeado para ustedes, así que asegúrense de estar atentos. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, aún hay más. Profundicemos un poco más en esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos enganchados. Porque, seamos honestos, no es solo la idea de una reconciliación lo que nos emociona. Es la narrativa que la rodea. Es la historia de dos personas que se enamoraron, se separaron y ahora, tal vez, están reconsiderando su futuro juntos. Es una historia con la que muchos de nosotros podemos identificarnos, porque ¿quién no ha experimentado el amor, la pérdida y la esperanza de una segunda oportunidad? Analicemos con más detalle las pistas que hemos desenterrado. Empecemos con las redes sociales, ese campo minado de información que es el Instagram y el Twitter de hoy en día. El hecho de que Kerem y Hande no se sigan mutuamente es, en sí mismo, una declaración. En el mundo de las celebridades, seguir o no seguir a alguien en las redes sociales es como enviar una señal con una bandera. Pero el hecho de que, a pesar de esta no conexión oficial, ambos hayan interactuado con publicaciones relacionadas con el otro, grita una historia diferente. Podríamos estar hablando de un juego de te ignoro pero en realidad te observo, un baile sutil que realizan muchas exparejas. ¿Están probando el terreno? ¿Están enviando señales codificadas a sus fans? Luego están los avistamientos. La información no confirmada, los rumores, las fotos borrosas tomadas desde la distancia, todo esto alimenta la hoguera de la especulación. Un encuentro casual en un café podría ser solo eso, un encuentro casual. Pero cuando se repite, cuando se convierte en un patrón, empieza a aparecer menos una coincidencia y más una estrategia. ¿Están tratando de mantener un perfil bajo mientras se reencuentran? ¿Están tratando de despistar a los paparazzi? O aún más intrigante, ¿están tratando de enviarnos un mensaje, de dejarnos migajas de pan para que sigamos el rastro de su posible reconciliación? Pero más allá de las pruebas circunstanciales, es importante considerar el contexto de sus carreras y sus vidas personales. Ambos han tenido un éxito tremendo desde su separación. Han protagonizado nuevos proyectos, han ganado premios y han consolidado su estatus como algunas de las estrellas más importantes de Turquía. Este éxito individual podría ser la clave de su posible reconciliación. Ahora que han demostrado su valía por separado, quizás se sientan más seguros para volver a intentarlo juntos. Y no olvidemos el factor Sen-Kalkam. La serie no solo los unió como pareja, sino que también creó una legión de fans que están profundamente invertidos en su relación. La presión de los fans puede ser abrumadora, pero también puede ser una fuerza motivadora. ¿Se sienten obligados a darles a sus fans lo que quieren?
¿Están considerando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, quizás como una forma de reavivar su romance? Además, la industria del entretenimiento turco es notoriamente cíclica. Las parejas van y vienen, los romances florecen y se desvanecen, y las historias de segundas oportunidades son comunes. Quizás Kerem y Hande estén simplemente siguiendo un patrón establecido, un camino ya recorrido por otras parejas famosas que han encontrado la felicidad después de la separación. Pero, ¿qué pasa con los obstáculos que enfrentaron en el pasado? ¿Qué los separó en primer lugar? Si quieren tener éxito esta vez, tendrán que abordar esos problemas de frente. ¿Eran los celos? ¿La presión de los medios? ¿La falta de tiempo debido a sus apretadas agendas? Cualquiera que sea la razón, tendrán que encontrar una manera de superarla si quieren construir una relación duradera. Aquí es donde entra en juego la madurez de la que hablábamos antes. La capacidad de reflexionar sobre los errores del pasado, de aprender de ellos y de crecer como individuos es crucial para cualquier relación. Si Kerem y Hande han logrado este crecimiento, si han adquirido las herramientas necesarias para comunicarse de manera efectiva, para manejar el estrés y para apoyarse mutuamente, entonces tienen una oportunidad real de éxito. Y finalmente volvamos a la química. Esa conexión intangible, esa chispa que hace que dos personas sean irresistibles el uno para el otro. No se puede fingir, no se puede forzar. O está ahí, o no lo está. Y en el caso de Kerem y Hande es innegable. Esa química es lo que los unió en primer lugar, y es lo que sigue atrayendo a los fans hacia su historia. Si esa química sigue presente, si las brasas aún arden, entonces todo es posible. Así que, ¿cuál es el veredicto? ¿Volverán Kerem y Hande a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Pero la evidencia circunstancial, la pasión de los fans y la posibilidad de una segunda oportunidad sugieren que hay motivos para la esperanza. Y en el mundo del espectáculo, la esperanza es lo único que nunca se pierde. Ahora, más que nunca, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan que sucederá? ¿Son Team Kerem Hande para siempre, o creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Porque se los prometo, esta historia aún no ha terminado. Hasta la próxima.